Eh, Fundamentalmente estas categorías de comunidad y sociedad se le deben fundamentalmente a un sociólogo alemán, como lo vamos a ver en su momento, no ahorita, en su momento, ya cuando entremos a las diferencias entre la una y la otra, vamos a considerar esto más detenidamente, pero se le debe realmente a la obra del sociólogo alemán Ferdinand Tönnies. Eh, y estas categorías pues han sido muy importantes en los tiempos modernos, sobre todo a nivel de la sociología. Entonces, no queriendo escaparnos del empleo y la aplicación, digamos, de esta terminología, vamos a concederle a nosotros vamos a concederle nosotros un lugar, digamos, en esta serie de argumentos que estamos examinando en el contexto de la filosofía social. Bueno, llegaremos a ese punto en un momentito. Yo quisiera abrir el día de hoy esta exposición haciendo una diferencia entre dos conceptos que están relacionados, pero que así son bastante diferentes el uno del otro y son, por un lado, el concepto de cultura y por otro lado, el concepto de civilización. Bueno, si uno toma un buen diccionario físico o en línea y se pone a buscar estos términos, pues va a encontrar maneras muy diferentes, distintas y variadas, tanto de lo que se considera cultura como de lo que se considera civilización. En medio de todo ese mar de definiciones, yo quisiera que nos quedáramos con esta manera de entender y definir lo que es cultura. Queremos entender, digamos, la cultura y llamarle cultura a todo aquello que ha sido hecho por el hombre. Lo primero que esta definición enfatiza es que la cultura no pertenece al ámbito de la naturaleza. Es diferente, es distinta y es algo alejado rotundamente de la naturaleza. Se trata de una hechura humana. Es un producto, digamos, humano en una sola palabra. Ahora, no vamos a meternos aquí en la cuestión de cómo, de qué manera el hombre ha hecho cultura. Es decir, eso no lo vamos a considerar. Simplemente vamos a aceptar que la cultura tiene que ver con lo que el hombre ha hecho. Y en ese sentido, tenemos que reconocer también que la cultura prácticamente nos ha acompañado desde siempre, ¿verdad? Uh, no es algo, digamos, del día de ayer, sino que la cultura ha acompañado a los seres humanos desde siempre. De modo que no puede haber seres humanos sin cultura, ni cultura sin seres humanos, ¿verdad? Ahora, si la cultura es algo hecho por el hombre, esto sí, y ha existido siempre, digamos, a la par de los seres humanos, eso significa que cultura es el hacha de pedernal, ¿verdad? Que cultura es el anzuelo hecho de huesos y por supuesto el celular
y la computadora. Ahora, ¿por qué el ser humano se ha visto obligado a crear cultura? Algunos sostienen que son las necesidades las que han conducido realmente a los seres humanos a crear cultura. Empezando, por supuesto, con las necesidades básicas, el alimento, el abrigo, en fin. Sencillamente porque para llenar, digamos, y satisfacer las necesidades que tenemos como organismos y algo más, la naturaleza realmente no nos ha capacitado para satisfacer esas necesidades y llevar a cabo toda la actividad que es necesaria para satisfacerla. Si no tenemos, por ejemplo, la fuerza del elefante, no tenemos la visión del águila, ni la velocidad del guepardo. Y entonces hemos tenido que inventar, en este caso, instrumentos, herramientas y maquinaria, ¿verdad? Un tractor, ¿verdad? Hemos tenido que inventar un telescopio, ¿verdad? El automóvil, el avión, ¿verdad? En fin, dado que la naturaleza no nos dotó de las habilidades y las capacidades necesarias para poder enfrentarnos, digamos, a la naturaleza y satisfacer nuestras necesidades, hemos tenido que crear instrumentos o cultura, digamos, en términos generales. Esto no solo incluye, por supuesto, cosas materiales, sino cosas no materiales, ¿verdad? Es decir, hay quienes señalan que la cultura tiene una manifestación material, pero también una manifestación no material, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones materiales, pues son herramientas, son instrumentos, son cosas, son objetos, pero la manifestación no material de la cultura tiene que ver con ideas, tiene que ver con creencias, con normas, con costumbres. Y el mismo lenguaje, ¿verdad? La manera de comunicarnos, ¿verdad? También realmente es parte de la cultura. No nacemos hablando alemán, ni italiano, ni español, ¿verdad? Es parte realmente de las creaciones del ser humano para satisfacer, digamos, en este caso, la necesidad de comunicación, de expresar ideas y pensamientos, en fin, ¿verdad? Entonces, yo diría que la cultura es realmente algo bastante general, ¿verdad? Bastante general, ¿verdad? Abarca todo aquello realmente que los seres humanos hemos hecho, ¿verdad? Y por supuesto, no hay ser humano sin cultura, ¿verdad? Yo creo que en este sentido, la confusión, digamos, que a veces genera la palabra cultura se debe al uso descuidado que los medios hacen de ese término, ¿verdad? Entonces, en los noticieros, en términos generales, a veces se nos habla de la cultura, pero cuando hablan, digamos, de una cartelera cultural o de la cultura, regularmente se refieren a exposiciones de arte, a conciertos, digamos, en fin. Y entonces somos dados, digamos, a pensar que la gente que no admira el ballet, la gente que no aprecia la música clásica es gente inculta. Pero la verdad es que no es así, ¿verdad? Es decir, puede que no les guste la música clásica, pero les gustará cualquier otra, ¿verdad? Puede que no visiten galerías de arte,
pero recrearán los ojos en otras cosas, pues, ¿verdad? Entonces, ese uso descuidado de la palabra cultura como refiriéndose exclusivamente a manifestaciones, a ciertas manifestaciones artísticas, ha llevado a la idea, digamos, de que hay personas que no tienen cultura, pero la verdad es que eso no es así. No hay ser humano que no tenga cultura, ni cultura sin un ser humano. En ese sentido, insisto, la cultura es mucho más general. El término cultura engloba prácticamente todo lo que el hombre ha hecho. Pero cuando hablamos realmente de la civilización, ¿verdad? Pues estamos hablando de una experiencia relativamente reciente, ¿verdad? Si los seres humanos entonces hemos tenido siempre cultura, pero no siempre hemos sido civilización, ¿verdad? O hemos tenido cultura, pero no siempre hemos sido civilizados, ¿verdad? Entonces, para llegar realmente al punto, digamos, de la civilización, ¿verdad? De una vida que realmente se considere como una vida auténticamente civilizada, pues tuvo que pasar tiempo y tuvo que suceder una serie de condiciones, de situaciones y circunstancias, ¿no? Entonces, no vamos a meternos en este momento a definir lo que es la civilización. Eso lo veremos en un momento, pero la civilización es realmente una experiencia relativamente reciente. Ahora, si esto realmente es así, la pregunta que tenemos que hacer entonces es, pero ¿qué hubo antes? Es decir, cómo vivían los seres humanos antes del aparecimiento, digamos, de la vida civilizada. ¿Cuál era realmente su sistema de vida? ¿Cuál era el tipo de organización grupal, digamos, en el cual realmente se desenvolvían? Bueno, a esa pregunta, que es muy importante, tenemos que responder que antes del aparecimiento de la vida civilizada, los seres humanos vivieron una vida nómada. Esto significa una vida sin tener un lugar fijo donde vivir. Es decir, una existencia trashumante, ¿verdad? Yendo de un lugar para otro. Ahora bien, el nomadismo existe incluso en nuestros días. Todavía hay nómadas en algunas partes del mundo, ¿verdad? En la pantalla tenemos a una muchacha en una de las calles de la India, una ciudad de la India, y a la derecha tenemos el rostro de un tuareg. Los tuareg son una de las variadas tribus que habitan el desierto de Sahara. Ahora, estos nómadas de hoy, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, también algunos grupos gitanos, ¿verdad? Porque los gitanos también fueron nómadas hasta no hace mucho, ¿verdad? Claro, la gran mayoría de ellos se han asentado en Francia, en Italia, en fin, pero todavía hay algunos pocos grupos de gitanos que van de aquí para allá sin tener un lugar fijo donde vivir. Pues digo, este nomadismo no es realmente el que nos interesa, no es del que estamos hablando, porque tanto esta muchacha, digamos, de la India como el tuareg, pues tienen que acercarse a las ciudades para poder obtener lo necesario para la vida. Es decir, tienen ya contacto de alguna manera con las ciudades, ¿verdad? Con gente que sí tiene un lugar fijo donde vivir, ¿verdad? No, no nos estamos refiriendo a este nomadismo. Más bien hacemos referencia a esta experiencia del cuadro del centro, en el cual el artista quiso recrear
la vida nómada de nuestros antepasados, grupos relativamente pequeños que deambulaban de un lugar a otro precisamente por no tener una economía productiva. Su economía era más bien depredadora porque dependían simplemente de lo que la naturaleza les diera, ¿verdad? De modo que se trata de pescadores, de cazadores, de buscadores de frutos, con lo cual pues se alimentaban. Esta experiencia pues es algo realmente nuevo en la historia humana. Los expertos nos dicen que hará aproximadamente unos 15,000 años que la vida nómada todavía existía, ¿verdad? Es decir, los seres humanos no tenían un lugar fijo donde vivir. Ahora, esa vida nómada, ese andar deambulando, buscando alimento, ¿verdad? Pues bueno, se acabó y terminó con la llamada revolución neolítica, ¿verdad? Esta llamada revolución neolítica pues implicó toda una serie de cambios y de transformaciones que condujeron a los seres humanos precisamente a abandonar el nomadismo. Y se reconoce que comenzó en esta especie de herradura como de color naranja que tenemos allí en el centro y que se conoce como la vertiente fértil, ¿verdad? Ahí realmente empezó la llamada revolución neolítica, una revolución que cambió rotundamente la vida de los hombres alrededor del planeta, ¿verdad? Empezó ahí, pero se fue extendiendo, digamos, hacia lo que es Persia, perdón, el mar Mediterráneo, y bueno, llegando a afectar, pues, digamos, lugares tan distantes como la India y la China, ¿no? Entonces fue algo que duró bastante tiempo, ¿no? Es decir, no se llevó a cabo en un día, sino que duró bastante tiempo esta serie, digamos, de cambios que en primer lugar tuvo que ver con el clima, ¿verdad? Es decir, después de haber pasado por miles y miles de años con un clima realmente inhóspito, de mucho frío, de muchas lluvias, en fin, pues las cosas comenzaron a cambiar y el clima se tornó más benigno, las lluvias incesantes pues terminaron y la temperatura comenzó también a ser un poco más aceptable, tolerable, ¿verdad? Entonces, aparte, digamos, de esos cambios de carácter climático, pues también tenemos que recordar que ocurrieron dos cuestiones, les ocurrieron dos cuestiones a los seres humanos y esas dos cuestiones fueron, en primer lugar, el descubrimiento de la domesticación de animales. El hecho, digamos, de haber descubierto que se podía tener animales en el campamento, amarrados o en corrales, pues fue un cambio verdaderamente importante. No tenemos realmente registros, digamos, exactos sobre eso, porque recordemos que estamos en el Neolítico, todavía en la prehistoria, ¿verdad? El lenguaje escrito todavía no se había inventado y entonces no hay registros acerca de lo que realmente ocurrió, pero las investigaciones, digamos, a nivel arqueológico y de otra clase, pues han llevado, digamos, a la idea de que la domesticación de animales pudo haberse descubierto por pura casualidad, ¿verdad? Si salieron a cazar y
probablemente mataron al animal hembra que iba acompañado de una cría, y en vez de matar a la cría se la llevaron al campamento. Y entonces de esa manera los hombres comenzaron a descubrir que se podía tener animales encorralados, verlos multiplicarse, y entonces ya no tenían que salir a buscar presas. Entonces tenían ya a su alcance no solo carne, también pieles, digamos, para vestirse, y también huesos para crear algún tipo, digamos, de herramientas, ¿no? Entonces, los primeros animales, digamos, en ser domesticados fueron la oveja, la cabra, el cerdo, el perro. La gallina vino mucho más tarde, pero digamos, ya con estos animales, pues encorralados, el hombre comenzó a tener una experiencia de vida completamente diferente. Pero a la par de la domesticación de animales, durante la revolución neolítica, los seres humanos también descubrieron la domesticación de las plantas, ¿verdad? Algo que también pudo haber ocurrido por casualidad. Es decir, las plantas que fueron a traer muy lejos, pues bueno, hicieron caer algunos granos alrededor del campamento, y con el paso de los días, pues los hombres vieron que esas semillas comenzaban realmente a germinar, y así fueron, digamos, aprendiendo que poniendo los granos sobre la tierra y cuidándolos, pues podían realmente llegar a tener plantíos que les concedieran, digamos, el alimento que realmente necesitaban. Las primeras plantas en ser domesticadas fueron granos, sobre todo el trigo y la cebada, el mijo en la India y el arroz, digamos, en la China. Son definitivamente plantas que proveen una relativa abundancia, digamos, de granos que si se guardan y se conservan con temperatura adecuada y niveles de humedad también, pues pueden permanecer durante semanas y proveer de sustento a un buen grupo de personas. Entonces, la domesticación de animales y la domesticación de las plantas definitivamente condujeron a los seres humanos a ya no andar de arriba hacia abajo, sino que comenzaron a surgir los primeros asentamientos humanos. En este cuadro, el artista ha querido, pues con su imaginación, revivir alguna de aquellas experiencias. Fundamentalmente, los hombres se asentaron en las orillas de los grandes ríos, a la orilla del Nilo, digamos, en Egipto, en las orillas del Éufrates, en la Mesopotamia, en las orillas del río Amarillo, digamos, en la China, en fin, por la necesidad que los hombres tenían de darle de beber a sus animales y regar sus plantíos. Y por supuesto comenzaron también a construir albergues muy primitivos, como esta estructura que tenemos aquí en el cuadro. Es decir, una pequeña vivienda con techo de ramas, en fin, de hojas, sostenido por algunos palos, algunas piezas, digamos, de madera, troncos de árbol, en fin, etcétera. En algunos otros lugares, pues se utilizó el barro para la construcción, digamos, de viviendas. En algunos sitios, como lo que hoy es Rusia, se emplearon los huesos del mamut, que precisamente por su tamaño permitían levantar estructuras que cubiertas con pieles o con ramas, pues podían dar
cobijo a un determinado grupo de individuos. Entonces, realmente, en los orígenes de la vida civilizada o de la vida en sociedad, que en todo caso es lo mismo, pues se encuentra, por un lado, la ganadería y la agricultura que permitieron a los seres humanos asentarse y ya no tener que andar arriba abajo en busca de alimentos. Se abandonó así, se dejó así la vida nómada. Enorme revolución que afectó la vida de la humanidad andando el tiempo alrededor del mundo entero. Ahora bien, civilización. También, como decíamos al principio, es un término que da lugar a diversas definiciones, pero en medio de todas las que pudiéramos encontrar, yo quisiera señalar y recordar aquí por lo menos un par, digamos, de maneras de entender y de definir la civilización. La civilización, por ejemplo, se ha llegado a entender como las manifestaciones más elevadas de la vida de un pueblo. Esto porque, como decíamos, la cultura en general fue la respuesta del hombre a sus necesidades. Y una vez satisfechas las necesidades de comida, vestido, de resguardo de los elementos de la naturaleza, pues quedaba tiempo libre y entonces hubo algunos conglomerados humanos, algunos grupos humanos que teniendo satisfechas, digamos, sus necesidades básicas como organismo, pues se entregaron a otro tipo de actividades como la danza, la pintura, la escultura, la poesía, la música, la filosofía, ¿verdad? Y entonces se ha llegado a considerar, pues, o la matemática también, perdón, entre paréntesis, también la matemática y la astronomía, en fin, ¿verdad? Es decir, manifestaciones elevadas se les llama porque no tenían que ver con lo elemental, orgánico, ¿verdad? No con la comida ni con el vestido, sino que se trataba de otra serie realmente de necesidades, ¿no? De carácter estético, en fin, etcétera. Y entonces se considera que los pueblos que llegaron realmente a generar esa clase de manifestaciones culturales fueron pueblos verdaderamente civilizados, porque fueron más allá de satisfacer las meras necesidades orgánicas. Bueno, esa es una manera realmente de entender lo que la civilización es, ¿verdad? Pero tenemos también la opinión de este famosísimo historiador británico, Arnold Toynbee, fallecido en 1975, que afirma que la civilización se distingue por elevadas y efectivas herramientas técnico-simbólicas. Bueno, como ya dijimos, la cultura no es otra cosa que la respuesta del hombre a sus necesidades, y en ese sentido hablamos de instrumentos, hablamos de herramientas, de útiles que nos van a servir para llevar a cabo una infinidad de actividades y satisfacer también una infinidad de necesidades. Pero Toynbee divide las herramientas, por un lado, en herramientas meramente técnicas y herramientas de carácter simbólico. Las herramientas técnicas no son otra cosa más que objetos materiales. La tijera, el cuchillo, el machete, el martillo,
el celular, la computadora, el avión, en fin. Herramientas de carácter técnico son herramientas estrictamente materiales, son objetos que nos sirven realmente para llevar a cabo ciertas actividades, pero también Toynbee dice hay herramientas de carácter simbólico. Y las herramientas de carácter simbólico no son otra cosa que las ideas y fundamentalmente explicaciones y teorías que los seres humanos llegamos a tener sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en este caso, Arnold Toynbee dice que los pueblos civilizados realmente tienen tanto instrumentos materiales como ideas sobre los fenómenos que son elevadas. En ese sentido, lo que él quiere realmente decir es que, de veras, esas herramientas conducen a lo que el hombre quiere realmente llegar. Es decir, tienen una enorme efectividad, ¿verdad? Los ejemplos que Toynbee pone, digamos, en su obra son muy variados, pero tal vez recordamos aquí la llamada danza de la fertilidad, ¿verdad? Es decir, grupos humanos, dice Toynbee, que cortan los genitales de los niños cuando llegan a la pubertad, tanto a los chicos como a las chicas, pues les cortan el prepucio a ellos y el clítoris a ellas, y la sangre de los dos sexos es derramada en la tierra y luego pues todo el grupo se pone a danzar. La idea aquí es que este ritual y este proceder va a fertilizar el suelo y la cosecha ese año será más abundante. Por el contrario, dice Toynbee, el hombre civilizado lo que hace es tomar muestras del suelo, llevarlas al laboratorio y examinar cuáles son los nutrientes que al suelo le están haciendo falta. Y entonces, una vez detectado aquello, procede a remover el suelo, a remover la tierra y a fertilizar químicamente el suelo. Y entonces Toynbee dice, bueno, el primer grupo es realmente un grupo atrasado. Dadas las herramientas que usa y las ideas realmente que tiene. Mientras que en el segundo caso estamos ante herramientas verdaderamente elevadas y de carácter efectivo que realmente consiguen lo que se quiere conseguir. Bueno, ahí tenemos otra manera realmente de definir lo que es la civilización. Ahora, tenemos aquí lo que vamos a denominar una definición de carácter epistemológico de lo que es realmente o de lo que deberíamos de entender por civilización. Esta definición pues aclara que la civilización realmente no es otra cosa que una forma altamente compleja de vida en sociedad. Una manera muy compleja de vivir en sociedad, porque la verdad es que la vida se fue complicando, la vida en común se fue complicando. Y hacia ahí va orientado el tema de la comunidad y de la sociedad. Lo voy a adelantar. Hacia ahí va orientado en parte el tema de la comunidad y la sociedad. Si lo que se llama comunidad, ya lo vamos a ver en su momento más detenidamente, pues lo que se llama comunidad es un grupo relativamente pequeño, sin muchos miembros realmente, pero una vez, digamos que los hombres se asentaron en lugares fijos, aquello comenzó realmente a complicarse, ¿verdad? Se posibilitaron más los nacimientos, las relaciones entre los seres humanos comenzaron también a ser muy distintas,
porque en la comunidad las relaciones eran entre familiares, entre parientes, pero una vez asentados en determinados lugares, los seres humanos pues vieron su vida eh, volverse un tanto más compleja, con normas, con leyes, en fin, etcétera. Y entonces, esta definición de civilización en tanto forma compleja de vida en sociedad se caracteriza, sigue diciendo esta definición, se caracteriza por, primero, el uso de un conocimiento que está disperso, ¿verdad? Un conocimiento que está disperso. El hombre de la comunidad prácticamente tenía que saberlo todo, ¿verdad? Saber qué plantas producen frutos que se comen, qué raíces se podían comer, dónde encontrar agua, cómo matar a un animal, cómo desollarlo, cómo aprovechar su piel. Bueno, tenía que saberlo prácticamente todo. La vida civilizada es una vida distinta, ¿verdad? Su complejidad nos ha llevado a un conocimiento totalmente disperso, que es el conocimiento que cada uno tiene, por una parte, y el conocimiento que también se fundamenta en la división del trabajo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en lo que es necesario saber para tener, digamos, todo lo que es necesario para la vida, tenemos que reconocer que esta definición es verdaderamente razonable, ¿verdad? Es decir, uno no sabe ni siquiera cómo se hace una aspirina, no sabe cómo se pasteuriza la leche, no sabe cómo se produce cereal en la caja ahí para que esté sobre la mesa en el desayuno. Bueno, no sabe cómo se hacen los zapatos que está utilizando, la ropa que está portando, en fin, es decir, nuestra ignorancia realmente es enorme, es terrible, porque el conocimiento que empleamos y que utilizamos en la vida civilizada, en el contexto de la vida en sociedad, realmente es un conocimiento disperso. Y como ya lo señalé, esa vida civilizada se caracteriza también por la ignorancia en cuanto a cómo realmente funciona, digamos, en términos generales, la vida en sociedad, ¿verdad? Nosotros vemos realmente que son millones de personas los que integramos una sociedad, cada uno actuando, persiguiendo sus fines, sus metas, sus objetivos en la vida. Y realmente los choques, las desavenencias y las dificultades son muy pocas. En realidad son muy pocas. Entonces, hay definitivamente entonces una enorme ignorancia en cuanto a cómo funciona, digamos, esa vida tan compleja que llamamos la civilización o la vida en sociedad. Bueno, ya con esto, pues creo que estamos a un paso de entrarle a la consideración de las diferencias entre la comunidad y la sociedad, pero yo quisiera dejar, digamos, este tema aquí para comenzarlo el próximo día de clase.